Iniciamos un nuevo Descubriendo Artes Escénicas, saludando a todas y todos nuestros habitanteatros, quienes se conectan a estas conversaciones semanales. Hoy llegamos nuevamente a España para hablar con el maestro Guillermo Heras, actor, director, dramaturgo, gestor cultural, docente y editor. Guillermo Heras ha participado en las compañías Tábano y Astillero, ha sido fundador y director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas y creador de la muestra de teatro español de autores contemporáneos de Alicante, entre otras encomiendas que ha encabezado. Conocedor del teatro contemporáneo español y latinoamericano, el maestro nos regala parte de su tiempo para recorrer sus propios pasos en el teatro y hablarnos de todas esas batallas que ha librado por las artes escénicas. Agradecemos sus palabras, a ustedes su compañía y comenzamos. ¿Cómo llega usted al teatro, maestro? Bueno, pues es una cuestión curiosa, ¿no? Porque en esos años era muy frecuente que yo creo que también en México, pero aquí en España, que lo que hubiera era llegar al teatro por la familia, llegar por ser una saga, hijo o hija de actores o de dramaturgos, pero en mi caso no es así. Yo no tengo en mi familia una tradición teatral. Lo que ocurre es que tuve la suerte en mi bachillerato de contar en un colegio que les gustaba hacer teatro y en ese sentido pues yo me instalé también un poco en esa idea de esas prácticas que se hacían a final de curso, ¿no? Con obras muy básicas, ¿no? Yo me inauguré en el teatro con una obra de un autor hoy casi olvidado, español del exilio, como Alejandro Casona, que era una pequeña adaptación que él tiene de La fierecilla domada de Shakespeare. A partir de ahí vi que, bueno, yo en realidad iba a estudiar para periodista, es para lo que estudié, pero poco a poco me fui enganchando en el teatro clandestino de la dictadura aquí en mi barrio, en el barrio de la Concepción donde yo vivía, y a partir de ahí hicimos un grupo que seguía las técnicas del teatro periódico de la Unión Soviética y que luego el Live Newspaper que llevó Losey, por ejemplo, a Estados Unidos. Era un teatro muy básico, muy de cabaret, de las noticias del día, y lo hacíamos en iglesias, en lugares clandestinos. En ese momento yo no pensaba, era como una actividad política, digamos, pero tanto me enganchó que me metí en la escuela, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En ese momento solo había la línea de interpretación, por lo tanto fui actor durante mucho tiempo, pero mi vocación siempre fue más bien o la dirección de escena o la gestión, que es lo que más he desarrollado después. En un momento dejé la gestión. Tuve la suerte de que me conocieron un grupo muy importante de la época en España, un grupo mítico que se llamaba Tábano, que había tenido un éxito enorme con una obra que se llamaba Castañuela 70, que yo no era muy joven. Yo en realidad pertenezco a la generación del teatro independiente más joven, pero enseguida me hicieron la oferta y me metí de lleno ya en el teatro y a partir de los 20 años, pues llevo 48 años afortunadamente viviendo de esta profesión. Y en ese caso, maestro, cuando usted con esta adaptación de La Fierecilla Domada, cuando usted se va acercando al teatro, ¿qué encontró en el teatro que el periodismo no le daba? No, mira, yo nunca he dejado por eso he escrito mucho en muchas revistas, he formado parte, sigo formando parte de una revista mítica, como es Primer Acto, gracias al maestro Monleón, que me llevó siendo precisamente estando en la Escuela de Arte Dramático, o sea que llevo escribiendo crítica osadamente desde los años, desde que tenía 19 años, luego lo dejé, evidentemente, pero mmm, el, yo creo que la vida tiene un poco de azar también. Entonces, en un momento determinado tuve que elegir porque
el grupo Tábano tenía una característica muy interesante y era que actuábamos en los circuitos que se llamaban de la emigración española en Europa. Circuitos que eran para obreros que habían tenido que salir de la España de la dictadura y que allí se habían hecho sobre todo miembros del Partido Comunista o del Partido Socialista, como luego vinieron tantos. Y entonces yo estaba estudiando, ya había salido, ya había sido egresado como actor, ya te digo, de la Escuela de Arte Dramático, ejercía en el grupo de director también, siendo muy joven, porque era mi verdadera vocación, director de escena, y entonces estábamos haciendo una obra que se llamaba La ópera del bandido, basada en la ópera del mendigo de John Gay, que luego Bertolt Brecht va a hacer como ópera de 3 centavos. Y entonces tuve que elegir porque nos salió una gira de nada menos que 3 meses por toda Europa, actuando, creo que actuamos en 14 países. Fue una experiencia para mí importantísima. De hecho, soy casi autodidacta porque en la Escuela de Arte Dramático lo único que hice es darles dolores de cabeza porque era una escuela decimonónica, obsoleta, y justamente con uno de los actores que luego ha sido mi compañero durante mucho tiempo, Ángel de Andrés, ese sí, hijo de una gran saga de actores españoles, que luego también, primero montamos este grupo que te he dicho de teatro periódico, pero luego yo primero entré en Tábano y luego él entró. Por lo tanto, tuve que elegir entre, evidentemente, una carrera, que en ese momento creo que yo estaba en tercero, o sea, me quedaban 2 años, y siempre pues pensé, bueno, la recuperaré en un momento, pero no fue así. Lo que se llama el veneno del teatro me inoculó de una manera apasionada y desde entonces, como te digo, he podido sobrevivir haciendo de todo en el teatro, porque he hecho de todo, prácticamente hasta oficios como taquillero en una sala que teníamos luego en Madrid, he barrido muchos escenarios, me apasiona la iluminación, he hecho iluminación también, pero he colgado focos, he pintado escenografías, he cosido vestuario, porque realmente en esa época el teatro independiente en toda Latinoamérica también, porque la he estudiado muy bien, era muy parecido, era un trabajo colectivo, era un trabajo en el que todos teníamos que hacer todo tipo de cuestión. No era yo un talentoso actor, nunca lo he sido, además era un actor de lo que aquí en España se llama pues más bien de reparto o gracioso, porque yo tenía que hacer los graciosos normalmente, pero evidentemente estar 11 años en el escenario fue una lección para mí, casi como haber tenido pues maestros que luego me he podido acercar a ellos. Por ejemplo, debo decir que sí trabajé con Santiago García en la Candelaria de Bogotá, o con gente muy importante del teatro latinoamericano con el que siempre he tenido una relación tan fuerte hasta estos últimos 13 años que he estado como secretario técnico del programa Iberescena en mi trayectoria de gestor, perdón. Como te digo, fue una elección que hice porque me apasionaba tanto esa gira. Era un momento en que la relación con el público era impresionante. Y Tábano era un grupo muy popular, hacíamos teatro popular en ese momento. Y claro, yo he tenido experiencias de actuar ante 10.000 personas en estadios de lo que se llama baloncesto, parques, y en ese momento el teatro en España tenía una clara relación con lo político. Había 2 segmentos muy claros, el teatro comercial, que no tenía por qué ser franquista necesariamente, pero era muy conservador, y el teatro independiente con grupos catalanes, andaluces, gallegos,
muchos en Madrid, y en ese sentido era un acto social, político, o sea, lo vivíamos de una manera pues casi de resistencia, porque lo que podíamos cobrar en esa época apenas nos daba para sobrevivir, éramos un grupo numeroso además, y en ese sentido pues elegimos realmente esa vía, que luego en mi caso cambió radicalmente en los años 80 cuando fui llamado por el gobierno socialista para fundar y dirigir lo que se llamó el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Pasé página y ahí es otra página muy importante como gestor de un proyecto nuevo y como director de escena de piezas de lo que ha sido a partir de entonces lo más dominante, la dramaturgia contemporánea iberoamericana. Y en este caso, maestro, en la etapa Tábano, si nos puede hablar un poco más de qué tipo de obras presentaban, cuáles eran las temáticas. Digo, ya lo esbozó, pero qué temáticas en específico y cómo era este trabajo y la reacción de estar frente a 10,000 personas, estar en diferentes espacios alternos. Bueno, era un teatro profundamente popular, era un teatro musical que se basaba en corrientes españolas muy de la tradición, comedia, normalmente llena de subtexto político en el que la gente entendía cuando un personaje no era que, aunque se llamara Arthur, porque así lo disfrazábamos, pues era un general franquista o era un censor. Teníamos que tener mucho cuidado, de hecho tuvimos cárcel, tuvimos una temporada en el que al volver de la gira esta que te digo, como habíamos actuado y la policía estaba infiltrada, habíamos actuado, nosotros no teníamos una adscripción política en el grupo directa, en el grupo había tendencias siempre de izquierdas, pero muy diferenciadas, pero tuvimos una larga persecución después que nos llevó a estar con unos problemas de sobrevivir muy grandes. Era un teatro, como te digo, subtextual, o sea, un teatro en el que basándose en personajes que construíamos muchas veces, era una escritura colectiva, eso también, hasta que en un momento determinado hubo lo que fue muy normal en un momento de lo que se llama transición española, que es a partir del 75 la muerte de Franco. En ese momento los grupos eran muy políticos, pero en ese momento empezamos ya a entender que había que hacer a Lorca, había que hacer a Valle Inclán, había que hacer clásicos también, y nosotros nos acercamos también a hacer a Lorca, nos acercamos, seguimos con la escritura contemporánea y tuvimos un gran éxito con una obra que se llamaba Cambio de Tercio, que escribimos entre todos los miembros del grupo y que tocaba una cosa muy sensible en la época, que era el advenimiento de la Segunda República Española. Recuerdo que acababa el montaje con una gran fiesta porque teníamos urnas colocadas, que en ese momento no había urnas todavía, porque era año, ya te digo, muy cerca de la muerte de Franco, y la gente iba a votar y era todo un show, digamos. Hacíamos también pasacalles, por ejemplo, para agitar barrios madrileños que en ese momento tenían una fuerte implantación de confrontación con todavía el gobierno de derechas de la UCD en ese momento, y poco a poco el grupo tuvo una escisión, así hablando claro, ¿no? Nos dividimos en dos grupos, unos se fueron a un lado y otros nos quedamos en otro lado, y en ese sentido, como yo, mi obsesión era dejar un poco la actuación para dirigir, empecé a presentar al grupo proyectos que ya no eran directamente como tan de creación colectiva, sino eran dramaturgias sobre clásicos. En ese momento entonces hicimos
una versión de Zweig en la Segunda Guerra Mundial, de Bertolt Brecht, y después, posteriormente, un montaje que dirigí y que tuvo una enorme polémica porque en España se adelantó un poco a la cuestión de los cambios de época de los clásicos. O sea, hasta entonces era todo muy tradicional, pero a mí se me ocurrió hacer un Macbeth, que lo llamé un tal Macbeth, que era Al Capone. Entonces era el lenguaje de Shakespeare, que hizo una grandísima dramaturga que trabajaba con nosotros, Carla Matteini, y yo la puesta en escena en el que Ángel de Andrés, del que te he hablado, un grandísimo actor, era una copia de Al Capone con la... Pero el lenguaje era el de Shakespeare. Hablaban de dagas, no hablaban de las ametralladoras que sacábamos. Y eso fue un poquito escandaloso, porque la crítica de ese momento no lo entendió. Empezaron a cuestionar la evolución de Tábano y que por qué se iba por ese lado, y que porque muchas veces lo que te exige la gente es siempre que hagas lo mismo, y eso me he negado siempre. Eso sí que soy culo inquieto y me encanta el teatro popular, he seguido haciéndolo. En este momento hago mucho teatro comunitario en diferentes lugares del mundo, pero no voy a seguir dejando de hacer autores que en ese momento, cuando yo los estrené, Juan Mayorga, por ejemplo, pues era un autor totalmente desconocido y en este momento es uno de los autores más cotizados, por ejemplo, en Europa y en México, donde se le hace muy, muy a menudo, incluso yo mismo. Entonces, era un teatro, ya te digo, que evolucionó desde las técnicas más populares, incluso luego hacíamos cosas paralelas que podían tener que ver ya te digo, con Enrique Buenaventura, que estuvo con nosotros también, el colombiano de creación colectiva, con las cuestiones del teatro del oprimido, o sea, cuestiones que tenían que ver siempre con la idea de un teatro en relación con el público. No era un teatro en la etapa de Tábano. Luego sí empiezo a hacer teatro más experimental, pero incluso estos montajes estaban pensados para públicos amplios, o sea, no era teatro experimental. Y en este caso, maestro, los recursos, ¿de dónde salían? ¿Ustedes Ah, cómo era esa dinámica? Porque justamente plantea una situación, un contexto político, social bastante diferente. Entonces, ¿cómo hacían para obtener recursos? bueno, no había recursos, o sea, te quiero decir, no había, vosotros en México que os quejáis tanto siempre, habéis sido un país privilegiado con grandes fondos del Estado, aunque yo siempre le exigiría más, pero lo que te quiero decir es que en España no había subvenciones en ese momento, era pura autogestión la que hacíamos, por eso he tenido fama de buen gestor, porque he sabido trabajar con mínimos. Y esos mínimos se debían a una cosa que parece hoy cuando lo vemos realmente impresionante, porque en los años 70 nosotros llegábamos a hacer más de 150 funciones en toda España y en Europa, pasando la gorra muchas veces, oyendo a lugares que lo que se llama cachet era absolutamente mínimo. Algo que evidentemente no era europeo, porque en Europa no había ese modelo, pero que en Latinoamérica sigue siendo así. Es la autogestión y es también, de alguna manera, pues creer mucho en lo que haces, digamos. Yo, como hice del teatro una forma de vida, pues tenía que sobrevivir con esa forma de vida, pero ahora cuando me encuentro con algún compañero que todavía quedamos de la época, me acuerdo que había una frase en Tábano muy famosa que era: hoy el huevo frito o cine. Es decir, que si elegíamos ir al cine, no teníamos para el huevo frito. Por lo tanto, yo me he ido a la cama muchas veces con el estómago bastante al aire. No tenía ninguna
¿cómo te diría? Idea de que estaba haciendo un martirologio. Al contrario, me lo pasaba muy, muy bien. O sea, por eso te digo, yo creo que hay dos tipos claramente de teatro, un teatro de mercado, digamos, y que yo lo respeto muchísimo, y un teatro público, un teatro que está y que debe ser, y yo lo defiendo muchísimo, he sido director 10 años de un teatro público, pero si me dan a elegir, creo que aquellos años fueron los años muy felices, porque eres muy joven y muy insensato, pero también porque no parábamos de aprender. O sea, cada experiencia era un aprendizaje que, como ya te digo, nosotros no hemos tenido en España en esa época. Afortunadamente ahora hay escuelas muy, muy importantes en toda España, pero yo no he tenido maestros, he tenido profesores que en algún momento he podido hacer un taller o todo esto, pero yo lo he tenido que aprender todo prácticamente en la prueba, y eso realmente es muy, muy importante. Y en este caso, maestro, lo mencioné ya ahorita en este momento, durante 10 años usted fue director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cuál era la línea? ¿Hacia dónde iba? ¿Cuál era la importancia justamente de tener un espacio como ese? Mira, no podemos sacar de contexto cómo se crea el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, porque coincide con un momento de la sociedad española maravilloso, que es el triunfo por mayoría absoluta del socialismo en el año 82, creo que es, en los 80, comienzos de los 80, que era algo inaudito, ¿no? Era algo después de la dictadura y después de un gobierno posibilista de derecha cagona, digamos, y todo esto, pues de pronto tener un gobierno socialista con unas gentes que en ese momento, y ahora me apena que algunas de las cosas que están diciendo aquellos que decían en un momento, me parece que no están de acuerdo con la realidad, se han quedado incluso en una burbuja. Pero en ese momento fueron gente que realmente hicieron una renovación del Estado español de una manera muy profunda. Y una de ellas fue la línea de cultura. En cultura estábamos vírgenes en relación a, no teníamos, digamos, los conceptos de otros países de teatro nacional, había un centro dramático nacional, pero no había unas estructuras basadas en lo público. Entonces apareció un director general del Ministerio de Cultura para dirigir teatro, José Manuel Garrido Guzmán, al cual yo solo le conocía de haber sido concejal en una ciudad española de Murcia, pero que él sí me conocía por Tábano. Y entonces, no sé si de una manera un poco por su parte también insensata, porque yo no tenía detrás, ni siquiera yo he militado nunca en ningún partido. He colaborado con muchos partidos, incluso en la época de extrema izquierda, pero para mí siempre digamos, el socialismo me parecía tibio en relación a lo que yo pensaba. Y esta persona, maravillosa persona, estando en un festival, me acuerdo de eso y de la conversación perfectamente, un festival muy importante que dirigía una persona muy conocida en México en una época, Ricard Salvat, que tuvo una relación con el teatro universitario y con autores como Carballido, como autores muy importantes de la época. Yo estaba invitado a ese festival y entonces me dijo, vamos a pasear por la playa. Y entonces en la playa, que tiene Sitges, tiene una costanera muy bonita, me plantea que quiere hacer una renovación profundísima de las estructuras del teatro español y que una de las ideas que tiene es crear lo que él llamaba como un teatro para la nueva dramaturgia, o sea, más bien para los autores, para algo que había una generación que en España había sido machacada por el franquismo, no habían podido estrenar, y ya empezaba a surgir nuevas voces que luego han sido
han tenido una carrera muy importante. Entonces, era una cosa muy vaga, no tenía nombre, no tenía un teatro todavía, estaba buscando una cosa para el teatro. Entonces yo, así ya te digo, en la insensatez que se tiene, yo era muy joven todavía, le dije, no, mira, yo no voy a colaborar con vosotros porque sabes mis diferencias. O sea, yo planteé un teatro autogestionario, un teatro, bueno, las ideas del teatro tal, evidentemente me alegra mucho, incluso os he votado, porque quiero que haya una transformación en España, pero me tenéis que dar datos para que eso sea así. Así que, en principio, como que estuve reticente, pero llegué a Madrid y esto que nadie sabe por qué las noticias corren como la pólvora muchas veces, varias gente pues se enteró de esto y me empezaron a presionar un poco, a decirme, bueno, tú que eres un torero de salón, has estado aquí, porque ya te digo que yo nunca dejé de escribir mucha teoría, muchos manifiestos y tal. Ahora te tienes que mojar. Bueno, me lo pensé, tuve una segunda reunión y le dije, de acuerdo, pero yo pido a cambio una serie de cosas. No quiero que sea solamente, estamos en el año 84, un espacio solo para la autoría de texto, que va a tener un lugar muy importante, sino que sea también para algo que en España en ese momento empezaba a surgir de una manera maravillosa, que era la danza contemporánea, con una gente que había salido de la nada prácticamente, o estaba la Fura dels Baus, que yo les había visto en Sitges precisamente con esta idea de los performers, de los sitios específicos. En fin. Entonces le convencí a Garrido de que lo llamáramos Centro Nacional, porque sí era nacional, de Nuevas Tendencias Escénicas. Es decir, que durante los 10 años en los que orgullosamente estuve al frente del centro, hasta que se cerró, hicimos más de 500 experiencias, la mayoría era de teatro textual, de jóvenes autores, de danza contemporánea, de ópera contemporánea, de eventos que llamábamos espacios insólitos, que era llevar el teatro a lugares de la ciudad insólitos. O sea, fue una etapa apasionante en la que evidentemente ahí me curtí en otra cosa, en tratar con la administración pública, con el funcionariado, que es muy difícil. Te puedo asegurar que creo que en México también, pero en España se ha avanzado algo y tal, y tengo grandes amigos funcionarios, pero en general hablo del aparato administrativo. Fueron 10 años en el que estrené autores que hoy son, ya te digo, mundialmente muy conocidos, Sergi Belbel, Juan Mayorga sobre todo, pero también recuperé textos del exilio español, algo que hice en la UNAM el año pasado, bueno, el año antes de la pandemia, con Massaus, que gracias a Juan Meliá hicimos una experiencia preciosa con un texto, El rastro de Europa, con un elenco imposible, era un acto de un solo día, con lo cual pudimos darnos el gusto de tener un elenco maravilloso. Y recuperé a Alberti, por ejemplo, a José Bergamín, que también fue exiliado poco, pero estuvo también por tierras mexicanas. Es decir, hacíamos todo lo que no hacía el teatro convencional ni el teatro público, que Garrido, con muy buen sentido, lo dividió en 3 partes. Lo que se llamó Centro Dramático Nacional, que iba desde el siglo XIX hasta nuestros días, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, los dos siguen existiendo, que era una compañía solo para el siglo de oro español. Ahora se ha abierto también a otros clásicos, incluso ingleses, pero en su momento era recuperar a Lope, a Calderón, a Tirso. Entonces éramos 3 directores, Luis Pascual, Adolfo Marsillac y yo en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, que vivimos una etapa, pues, ¿cómo te diría?, de construcción.
También empezamos a construir lo que se llamó la red de teatros públicos, la renovación de las enseñanzas en España. Para mí los 80 hasta el año 92, que para mí fue el año en el que se gastó el dinero en la Expo de Sevilla, en Madrid Capital Cultural, y fue un poco un cierto declive ya de proyectos de lo que yo llamo crear raíces para invertir más en fuegos artificiales, pues fue una etapa apasionante que, por desgracia, y eso me dio un gran dolor, las autoridades, también socialistas de ese momento, decidieron cerrar. No, el centro se cerró con excusas varias, se adhirió al Centro Dramático Nacional, pero nunca más se hizo lo que mi equipo y yo en esos años de búsqueda, de experimentación hicimos. Y maestro, ¿y en qué momento llega la muestra de teatro español de autores contemporáneos de Alicante? Esta muestra que hoy, este año, vengo con el gran contento de que se ha podido celebrar con unas medidas de seguridad extremas, con la mitad de los aforos y todo esto, pero las 22 compañías que programé han podido hacer su representación y en ese aforo que te digo hemos tenido mucho público, lo que me lleva a pensar que cuando termine la pandemia la gente va a volver a los teatros porque va a tener una necesidad enorme. Esto está muy bien, yo lo defiendo también, digo el Zoom, lo virtual, van a salir lenguajes nuevos, pero la necesidad del convivio que tiene el teatro va a ser muy grande, pienso yo, cuando la vacuna funcione y cuando no sabemos cuándo va a ser del todo. Entonces, la muestra surgió como una derivación del propio Centro de Nuevas Tendencias. Me llamó un diputado, amigo mío, de Alicante, Antonio Amorós, que había sido compañero mío del Teatro Independiente. Tenía un grupo en Alicante y habíamos actuado mucho allí. Y me planteó primero un taller, hice un taller y fue mucha gente. O sea, Alicante es una ciudad muy teatral. Y de pronto me dijo, oye, ¿por qué no hacemos aquí algo específico, un festival? Porque lo que más se lleva en España es llamarlo festival. Ahora te cuento por qué yo lo llamé muestra. Y le dije, mira, aquí hay un festival de música contemporánea que tenía mucha tradición, que dirigía un gran amigo mío, Tomás Marco, compositor de música contemporánea al que le he dirigido 4 óperas a lo largo de mi historia. Y entonces le dije, está lo de Tomás, que tiene un prestigio internacional, ¿por qué no hacemos en época diferente una muestra de autoría textual de autores vivos? Porque esa es la característica que tiene. Son autores de cualquier tendencia, de cualquier generación, de cualquier forma de producción, pero vivos y españoles. Me dijo que sí, era una semana primero, por eso como había poco presupuesto y yo no tenía muy claro hacia dónde podría evolucionar el tema, no lo quise llamar festival, porque a mí la palabra festival me da mucho respeto, porque un festival es algo que tendría que ser lo diferente a lo que hace un programador a lo largo del año. Por eso, pues los festivales internacionales o, en mi caso, lo que defiendo mucho, los festivales específicos. O sea, festival de marionetas, festival de teatro infantil y juvenil, porque creo que eso acota. Y le dije, pero vamos a llamarlo muestra, porque en realidad va a ser una muestra de lo que se hace en el Estado español a lo largo de un año. Y por eso, pues empezamos con una cosa modesta, con un presupuesto modesto, y ahora seguimos con un presupuesto modesto, porque llevamos 5 años por la crisis anterior, ahora no te digo con lo del coronavirus, pero sí se ha convertido en una importante cita para ver en 10 días, puedes ver pues parte de lo más interesante que se hace allí. Y hago una cosa que ha tenido un gran valor para los autores españoles
y la proyección de la dramaturgia viva, que es un encuentro anual de traductores de diferentes lenguas que vienen, ven los espectáculos, les damos libros y eso hace que tengamos una red ahora de traductores muy unidos a la muestra y que están dando resultados en Europa muy importantes. Porque, al igual que digo de toda Iberoamérica o Latinoamérica y España, yo creo que en este momento vivimos en una edad de plata de la dramaturgia viva, con varias generaciones, las generaciones históricas que todavía están escribiendo, pero las nuevas generaciones que tenemos en España con una aparición fortísima de las mujeres. La escritura de dramaturgas es ahora impresionante, pero lo es tan impresionante también en México. No sé si, bueno, si todo va bien, yo a mitad del año tendré que estar en Querétaro estrenando con un proyecto de Mariana Arta Sánchez en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro. Será mi segunda colaboración con la compañía a nivel de puesta en escena. Una obra divertidísima de Mariana, con la que trabajo ya desde hace tiempo. La he dirigido en sus obras y tenemos una relación fraternal en este momento. Y en ese sentido también he montado el año pasado, bueno, ya me hago un lío, el año anterior a la pandemia, un espectáculo con Araceli Rebollo, del Citru, un espectáculo que Ancona nos ayudó muchísimo, le debo estar agradecido, de una jovencísima autora de Jalapa, de Ana Lucía Ramírez. Esto te demuestra también mi relación, mi vinculación con el teatro mexicano desde hace tantos años, pero siempre en busca de autores, autoras, para ser como presentadas también aquí en España. Entonces, bueno, he dado ahí un salto. Durante la muestra también he dirigido, porque me lo permitió el Ministerio de Cultura. He sido secretario técnico, elegido en su fundación por el programa Iberescena, y eso me ha permitido también viajar por todo el continente. Realmente he viajado desde Ushuaia hasta Ciudad Juárez, conociendo a sus creadores, conociendo las diferentes formas y sensibilidades que tiene el teatro latinoamericano de afrontar desde países que no tienen ni siquiera una mínima ayuda a sus creadores. Todavía hay países que no tienen una sola subvención. O sea, me preguntas, ¿cómo sobrevivías? Pues, pobre gente, por la autoexplotación. Porque el teatro nos gusta tanto que nos podemos llegar a autoexplotar de una manera muy cruda. Y tenemos que vivir, evidentemente, de dar clases, de hacer otras tareas. En mi caso siempre han sido teatrales, como te digo. Pero yo ya, por ejemplo, hay una parte importante que quizás no conozcas digo, en el currículum tanto, que es la creación con otros 4 autores de lo que se llamó el colectivo El Astillero. Ese era un colectivo de autores en el que yo entré como director, ya después de dejar el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas a comienzos de los años 90, y ha sido muy interesante porque yo estuve 10 años, ellos han seguido, algunos de ellos, Mayorga, José Ramón Fernández, que hoy está estrenando en un teatro muy importante de Madrid, y yo en un momento determinado decidimos irnos, pero esos 10 años fueron fascinantes, porque hacíamos obras a 10 dedos, hacíamos de todo tipo de cuestiones, y entonces ocurrió una cosa, yo había tenido hasta esos años 90 un pudor enorme por la escritura. Había hecho mucha dramaturgia, digo, en el concepto alemán, pero no escritura autónoma. Y ellos me pervirtieron de tal manera que ahora tengo ya más de 50 textos escritos, y yo les pervertí a ellos porque la mayoría de ellos están dirigiendo ahora. Entonces, en ese sentido fue una etapa que también la tengo muy en consideración,
fue una etapa para mí de aprendizaje de la pura escritura. Son autores con un gran talento y ya te digo, algunos con una proyección internacional muy grande y que aproveché para ahondar en algo que siempre me había preocupado, la escritura, pero que como que me daba pudor. Y en este caso, maestro de la escritura, también usted editó libros de Mucho. compilaciones de teatro contemporáneo. ¿Por qué hacer esto? Me imagino, ya lo ha esbozado, pero de su voz escucharlo, ¿por qué es importante editar libros de teatro? Porque en realidad yo lo digo siempre, yo en realidad soy un editor frustrado y un saxofonista negro frustrado, por ambas cosas, ¿no? Porque me apasiona el saxo y los jazzistas, sobre todo de color, y siempre he tenido una vocación de editor. Fíjate que ya cuando tenía 15 años lancé un periódico en mi colegio y como no había ni dinero ni nada, unos amigos clandestinos me dijeron cómo se hacía una cosa que se llamaba vietnamita. Una vietnamita era una foto, que hacías panfletos con una caja y una rejilla. Pues yo editaba con 2 personas más un periódico que no era clandestino, era un periódico, ya te digo, del colegio. Pero yo he tenido siempre vocación de editor y he editado muchísimo. En Tábano editábamos, yo entré en primer acto, como te digo, con 19, 20 años, fundé una revista muy importante que se llamó Pipirijaina, que dirigía Moisés Pérez Coterillo, un extraordinario personaje, fallecido muy joven, una desgracia real. Pipirijaina fue una revista de combate en los tiempos, quizá por ahí me viene también que Garrido me llamara porque conocía mis escritos, o sea, ya te digo, yo no dejé nunca, nunca de escribir y parte lo hacía con seudónimo clandestino y parte con mi nombre. Entonces, he editado mucho en el Centro de Nuevas Tendencias, hay una colección ahora que de pronto es histórica porque publican su primera obra gente muy importante, Rodrigo García, Ernesto Caballero, Mayorga, Angélica Lidl, que es ahora un extraordinario fenómeno en todo el mundo, una extraordinaria artista, gracias a que hice un taller de 2 años de duración con el gran chileno Marco Antonio de la Parra, porque otra de mis obsesiones es formar a la gente, o sea, abrir al pensamiento. Me parece que ese lado me gusta mucho además y lo practico mucho. Y he editado en la muestra, este año la muestra ha sacado sus 25 cuadernos de dramaturgia, donde los dramaturgos, no solo españoles, sino latinoamericanos también, colaboran, escriben. Y ya te digo, para mí el libro es como un fetiche. El libro, ayer a esta hora más o menos terminábamos la presentación también en vía virtual con Juan Villoro, allí en Ciudad de México, de su libro La Guerra Fría y otras escaramuzas, que es su obra completa hasta ahora, que ha sacado una editorial madrileña y que yo he hecho un larguísimo prólogo de estudio de su obra porque siempre me ha gustado y además porque ahora le tengo como un gran compinche mexicano y de hecho le he montado conferencias sobre la lluvia que está a esperar a que el virus nos deje de una puñetera vez porque se suspendió el estreno y todavía pues los teatros reajustan sus programaciones y ahí tengo el montaje con un gran actor también y a la espera del estreno. Por lo tanto, ahora digamos que puedo hacer prácticamente casi todo lo que deseo en la vida, porque edito en la muestra, colaboro con esta editorial, vamos a sacar dentro de nada una antología de fútbol y teatro, de textos
iberoamericanos con una selección, que hay algún mexicano, como no, y edito, digo, trabajo en primer acto, trabajo, digamos, en colaboraciones en revistas virtuales, que ahora hay tantas, y en la medida de lo posible, pues también las escrituras que hago pues van saliendo adelante. El año que viene también ha habido un retraso con las imprentas, pero están por salir varios libros, uno de ensayo, que es la parte esta, que va a ser un ensayo sobre la relación creación-producción. O sea, para mí es muy importante, tengo una frase que se utiliza porque es un artículo mío, que es: dime cómo produces y te diré cómo creas, porque me parece muy importante. Por eso te digo, yo puedo crear con nada, es decir, estoy haciendo espectáculos con la comunidad portuguesa de Viana do Castelo, con la gente desde 6 años a 90, trabajando en espectáculos, haciendo, por ejemplo, unas bodas de sangre de Lorca, en el que prácticamente participa todo el pueblo. Y junto a eso puedo estar haciendo una experimentación con una coreógrafa como Mónica Runde, por ejemplo, de danza contemporánea, para un sitio en el que solo pueden entrar 8 espectadores. Me gusta todo del teatro, de las artes escénicas, ya te digo, saco placer de todo. Maestro, pasando a esa etapa o a esa arista de todo el trabajo que ha hecho la docencia, justamente usted es un gran gestor, ya nos lo mencionó de esos inicios y a todo este tiempo que ha ido avanzando. ¿Qué es la enseñanza que a usted le gusta que los alumnos se lleven completamente, que es esa vital que tienen que quedarse sobre la noción de gestión? Bueno, la gestión, ya te digo que como me ha ocupado gran parte de la vida, pues también es casi para lo que más me llaman, pero lo que más me apasiona es hacer creación. El último taller interesante que he hecho ha sido con Raquel Araujo, allí en su Teatro de la Rendija, con un equipo de gente maravilloso que tiene, y trabajamos sobre algo tan crudo como el poema de Sor Juana, El primero sueño. O sea que me apasiona más, pero sí creo que tengo la obligación, de alguna manera, porque yo soy de la generación un poquito republicana. Mi padre fue un republicano que me enseñó qué es la república, no lo que muchas veces ahora aquí en España la derecha dice que es democracia. O sea, hay que saber lo que fue la historia de nuestro país, y la gestión ocupa un espacio para mí casi como te diría, de ese compromiso que tenían los maestros de la República, que eran capaces, o el mismo Lorca, de coger y irse con la barraca, con estudiantes, a llevar el teatro clásico español a lugares que no sabían lo que era el teatro. Dentro de la gestión, ¿qué es lo que más me interesa volcar a la gente que pueda estar siguiéndome o ha hecho mis talleres? Primero, el tener un pensamiento propio. Yo no soy un maestro, de verdad, cuando lo digo, lo agradezco mucho, pero yo no me considero un maestro. Me considero, si quieren, más un agitador, llámalo, no sé cómo, pero no soy un maestro que lo que le gusta es que aprendan la gente lo que él dice. Es como en dramaturgia. Cuando hablo y doy los talleres de dramaturgia, lo que quiero es que la gente no copie estilos, sino que sea auténtico. En gestión me pasa un poco igual, pero es evidente que lo que ocurre en gestión es que muchas veces es un concepto que en América Latina y en España tiene poco tiempo. O sea, se hablaba del productor o del productor ejecutivo, aquí en España del animador cultural. Un gestor, para mí, cultural, sea de teatro o sea de lo que sea, es un ideador de proyectos.
Y en ese ideador de proyectos, por eso me gusta tanto la gestión, porque yo lo considero una creación. Al cabo de mi vida he gestionado o estado en proyectos, por ejemplo, te pongo por caso, 2 veces la ley, bueno, no era, iba a ser la ley, pero se llamaba Programa de Fomento de la Danza en España, que fueron 2 años de trabajar con profesionales, o sea, yo era como un coordinador. Y en ese sentido, lo que a mí me parece importante es que la gente entienda que la gestión es un hecho en equipo, que es un hecho que tiene que estar sometido al entorno donde estamos. Por ejemplo, pues para mí es muy claro, gestionar cultura en Ciudad de México, ¿no? Ahora ya es Ciudad de México, ¿no? Es muy diferente que tengas un centro cultural en Coyoacán, que dirijas Bellas Artes, que dirijas el INMA, que hablo solo de cuestiones de artes escénicas, porque no es lo mismo el conocimiento que hay que saber de cómo llevar una orquesta sinfónica, a cómo puedes generar un proyecto de teatro independiente en una compañía residente en un lugar, es totalmente diferente. Por lo tanto, yo lo que sí veo que muchas veces la gente cree que la gestión es una cosa que te haces gestor y vales para todo. O sea, y no es así. Eso yo lo tengo muy claro. Yo jamás soy un apasionado de la ópera absoluto. He montado 2 de repertorio nada más en mi vida y 7 de contemporáneas, pero jamás dirigiría un teatro de ópera, porque no sé. O sea, hay que tener en cuenta toda esa profundidad de agentes, de tal. O sea, quiero decir que la gestión de las artes escénicas es muy compleja. Y yo lo que siempre recomiendo es, elige una línea. No creas que vas a poder. Ojo, estoy hablando de gestión. En producción es diferente. Un productor puede producir, y una gran amiga mía si lo hace en México, puede producir una ópera de repertorio, una ópera contemporánea y un pequeño proyecto de una sala independiente. Pero es que ahí hay una producción. Lo que hace ahí el producción es poner en orden las partidas, poner en orden también un discurso. Yo no creo que también un discurso artístico, pero para mí el concepto de gestor, de gestora, tiene que ver con implicarte en un proyecto en el que crees y en el que para mí eres tan importante como el creador al que estás asociado. Yo creo mucho en los proyectos, por ejemplo, en el teatro público, que podríamos llamar bicéfalos, es decir, con una persona que lleve la gestión administrativa económica y otra que lleve la gestión artística. Pero si ambos no están dialectizados, pues no tiene sentido, cada uno va por su parte. También hago mucho hincapié en que hay que crear equipos. O sea, tienes que tener un organigrama. Aunque seas un grupo pequeñísimo, no importa, porque la organización interna de un proyecto cultural es fundamental. Pues a la hora de conseguir subsidios, a la hora de distribuirlo, bueno, cosas obvias, pero que ahora, en post-pandemia, vamos a tener que reflexionar de muchas cosas. Muchas de las cosas que han servido en lo que se llamaba antigua realidad, ahora nueva realidad, bueno, a mí me parecen tonterías esas denominaciones, pero lo que te quiero decir es que vamos a tener que repensar los festivales, los circuitos, las formas de producción, las formas de comunicarnos con los espectadores. O sea, toda una serie de cosas que hacen del territorio de la gestión ser un territorio apasionante. Maestro, y finalmente, usted que ha vivido completamente para el teatro, actor, director, gestor, dramaturgo, editor, ¿para usted qué es el teatro? No sé, el teatro, yo ahí sí que creo que ha habido gente tan importante que lo ha definido mucho también, Peter Brook, Ariel Muskin,
gente como Brecht, no me atrevo a decir qué es el teatro. Para mí, ¿qué es el teatro? Una forma de vida, de comunicación y de sentir que de alguna manera la cultura, porque para mí el teatro cultura, es esencial en la formación de los seres humanos. Yo creo que un país que ama su teatro, un país que ama su cultura, que invierte mucho en cultura, es un país que tiene menos violencia, menos asesinatos, menos cuestiones, digamos, que siempre va a haber. Yo no soy adanista, pero lo que te quiero decir es que por eso creo tanto en la educación de la cultura desde la infancia. Yo he tenido la suerte en tantos viajes que he hecho en el mundo, por el mundo, ver lo que hacen los finlandeses, que es un pueblo pequeño, un territorio pequeño, pero que enseñan a los niños ya desde los 3 años a oír ópera. O sea, realmente, pues seguro que alguno de ellos odiará la ópera, porque depende también cómo se lo enseñes. Porque, por ejemplo, las enseñanzas que, por ejemplo, yo creo que esto es un error muchas veces en España y en México, obligar a los adolescentes a ir a ver un clásico. O sea, llevarlos como si fueran una manadita de terneros. Si no se les ha dicho antes qué significaba esa obra en su momento, por qué hablan de ese modo, el contexto histórico, incluso ver a los actores cómo se maquillan, hablar con ellos, o sea, son otras formas que vamos a llevar a tal... Ni siquiera funcionó en la Unión Soviética cuando se obligaba a los obreros a ir obligatoriamente a ver obras que pasaban la obra dormidos prácticamente. Lo importante en la enseñanza teatral, lo importante que es lo que yo he aprendido y me hace seguir apasionándome por el teatro, es que, como te digo, es una forma de vida que te permite conocer más vidas. Hay algo, por ejemplo, yo me sigo fascinando cuando escribo, soy como un niño todavía, además yo escribo que me da lo mismo que me estrenen que no, porque no escribo para que se estrene, pero me fascina cómo vas construyendo esos personajes, por ejemplo, el trabajo del actor, cómo vas capa a capa construyendo alguien que eres tú, pero es digamos, la ideología o la forma que ha pensado un autor que tiene que entrar en ti para dejar durante un tiempo, realmente es fascinante. Y luego, ya esto en plan pedante, aplicaría a mi forma de pensar el teatro con una frase de Lacan, del psicólogo, que decía, el placer es lo que sirve para nada. Y entonces, a mí, el teatro me parece que es hoy una forma casi subversiva porque no tiene la utilidad del mercado. Es decir, yo fíjate que soy consciente de que el capitalismo podría acabar no con los musicales, con tal, pero con un tipo de repertorio y no pasaría nada. Habría unas protestas de intelectuales orgánicos, 1 mes, 2 meses, y luego no pasaría nada. Por lo tanto, la gente del teatro que yo planteo somos muy resistentes, muy resilientes, y en ese sentido, pues quizá por un poco mi ideología que he recibido de mi familia y todo esto, de ser un poco combativa, de ser un poco no adecuarse a todo lo que dicen las normas o los regímenes, el teatro produce esas formas de transgresión que quizá otros artes están más condicionados. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.